Argentina indica que es el momento del doctor Mario Weinfeld. Estamos en 25 de octubre, faltan 2 días para el 27, se van a cumplir 2 años de la desaparición física de una persona importante de la historia argentina contemporánea como Néstor Kirchner. Exactamente, Néstor Kirchner, uno podría decir en algún sentido, fue un presidente inesperado, inesperada también fue su muerte. O sea, llegó a presidente antes de lo que se suponía, antes de lo que suponía él, que tenía ambiciones. Llegó por una serie de azares, creo yo, en el fondo, por decirlo de alguna forma, sencilla y por una metáfora futbolística, a veces la pelota pega en el poste, recorre la línea, entra o no entra. Con Kirchner entró y fue bueno para un zapatazo en el minuto 48. Claro, ¿viste? Y la pelota se recorre la línea, puede entrar o no entrar, si entró es una cosa. Fue un momento afortunado, creo que llegó Kirchner. No voy a hablar tanto de la acción de gobierno, es difícil con qué ángulo agarra uno con una figura de la que todos hemos hablado, hemos dado vuelta, hemos recordado. No voy a hablar de la acción de gobierno, de las buenas y malas medidas, lo hemos hecho muchas veces, tal vez un poquito más del personaje. Primera cuestión, me parece, primera característica de Néstor Kirchner, un gran lector de la crisis del 2001. O sea, él entendió la gravedad, la hondura de la crisis del 2001 y la necesidad que planteaba para una figura de gobierno. La necesidad que era, la necesidad de reparar. La Argentina había sufrido enormes daños en su economía y todos los argentinos en su autoestima, en su patrimonio, pero también en la su autoridad valoración. presidencial. La autoridad presidencial, el sistema político. Y lo que creyó Kirchner, que es un pensamiento muy peronista, que no era conocido ni siquiera casi por aquellos que lo votaron, porque fue elegido más que nada como un recurso para vencer a Carlos Menem. Lo que creyó él, un pensamiento muy peronista, era que el consenso, la aprobación que necesitaba se construía día a día con la satisfacción de intereses. Como un gobierno de la opinión pública, ¿no? Claro, un gobierno, exactamente. Y a su modo, con toda la diferencia del caso, tal vez como hizo el primer Perón, que llegó siendo una figura conocida y que hacía, bueno, una medida, lo que él llamaba, que Néstor Kirchner decía medidas pro gente. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo va a tomar un presidente una medida pro gente cuando hay poca plata, cuando hay poco poder? Y entonces, eso era otra de sus características. La Corte Suprema, ¿no? Totalmente, la Corte Suprema, los derechos humanos. Y era un presidente que consideraba que él había visto caer a Fernando de la Rúa, a Adolfo Rodríguez Sá y a Eduardo Duhalde antes de tiempo. Cayeron antes de tiempo y él pensaba que ese riesgo lo acechaba también a él, a Néstor Kirchner. Y que entonces, en realidad, él se jugaba la presidencia todos los días. Tenía una idea curiosa, que es que ahora llama la atención, que en ese momento la plantea, y cuando la plantea de entrada uno lo miraba y decía, bueno, podrá ser o no, pero es una fantasía. Él decía, para establecer un proyecto hay que tener 3 mandatos. Lo dijo siempre, lo dijo de entrada, no me lo dijo a mí solo, se lo dijo a varios. Uno decía, claro, digo, uno miraba cuando nadie resistía a uno, uno decía, no, medio mandato, decía, ¿cómo va a llegar? La Nación le había dado 1 año de mandato. La Nación, José Claudio Escribano le había dicho 1 año de mandato, y en general uno creía que era muy difícil, se conformaba tal vez con que llegara a entregar el mando a otro, no con que estableciera una continuidad. Y entonces él lo que pensaba, lo digo como una imagen, pero él se levantó de todas maneras, se miraba y decía, llego esta noche como presidente, y miraba las reservas económicas, la cantidad de plata, la reserva del Banco Central, los índices de empleo, pero también su índice de aprobación. Y él pensaba que todos los días tenía que construir un tipo de medida o un tipo de acción que lo revalidara o legitimara. La democracia es un sistema curioso. Digo, es un sistema formidable, es el mejor que se conoce por lo menos, y también es un sistema caro en términos económicos. Para satisfacer a la gente hay que poner guita. No hay otra manera. O sea, en general es curioso, aquí no se lo critica por cosas por las que deberían elogiársele y por lo menos con las que debería entenderse que cualquier gobierno debe tener. Un gobierno debe tener recursos para satisfacer las necesidades de la población. Esos recursos son los económicos, son los simbólicos, son los recursos de poder, o sea, también vos podés transferir poder a la sociedad y en la creación. En eso de amarrocar poder y plata, Kirchner fue primero un obsesivo, los que lo conocían, y era fácil, tenía una especie de cuadernito medio... un cuaderno tipo Gloria con espiral donde anotaba. Donde anotaba los números... Como un almacenero, para decirlo brutalmente, ¿no? Totalmente, donde tenía los numeritos básicos de la economía y tenía otra cantidad de variables enormes en la cabeza. Pensaba siempre en eso, pensaba revalidación cotidiana para sostenerse, necesidad de la satisfacción de las necesidades materiales y simbólicas de toda la población y a partir de eso ir consiguiendo algo parecido a un grado de estabilidad. Era un orador flojo en términos de recursos, de elegancia. Más si se lo compara con Cristina. Más si se lo compara con Cristina o con Raúl Alfonsino, con el Chacho Álvarez, con grandes oradores de democracia. ¿No? Todos sabemos, yeyaba, se le atropellaban las palabras.
Ahora, Pero muy cálido, ¿no? pero como era cálido en el trato personal, aunque era un tipo muy tímido Sí. y reservado, pero era cálido en el trato personal, pero aparte como orador tenía una virtud, que aunque era muy simple en sus planteos, siempre se entendía lo que decía. Y era ¿Qué un te gran- pasa, Clarín? Fue. No decía ¿qué te pasa, Clarín? O cuando él decía no voy a dejar las convicciones en la puerta de la casa de gobierno, no es una frase muy no es una frase muy rica, pero se entiende bien, siempre se entendía quién era el amigo, quién era el aliado, quién era el adversario, quién era el enemigo y para qué lado había que ir o en qué sentido había que estar. En ese sentido era, aunque no le lucía, no era un pico de oro, tenía grandes dotes tenía sus dotes para la comunicación. Decidió rapidísima y sorprendentemente que no iba a ir por la reelección, cuando eso parecía sumamente razonable, y también recuerdo cuando se lo empezó a decir, no me lo dijo a mí primero que a nadie, pero también se lo dijo a muchos periodistas, uno no le podía creer. Sí. Decía, ¿cómo no va a ir por la reelección un presidente exitoso? Y él pensaba que en eso había un desgaste, que había que buscar otra forma. Se mantuvo así, con una vitalidad enorme, un tipo enormemente laburador, una vida consagrada a la política, llegar a la Casa de Gobierno a primerísima hora, tener los diarios leídos, que los leía digamos, con obsesividad. Lo pagó con su salud también, ¿no? Claro. Digámoslo también, ¿no? Por eso. Digo, se consagró a la política, así tenía también a sus elencos de gobierno. Los ministros tenían que saber que a las 7 de la mañana los No iba había a llamar. vacaciones, No había vacaciones, que a las 7 de la feriado. mañana los iba a llamar, y si salió un pirulo en este diario que dice Sí. de vos tal cosa. Todos tenían que estar al trote, estableció un tipo de disciplina de trabajo, y no siendo un carismático de libro, un tipo con un atractivo, un tipo, digamos, desmañado con su cuerpo, que son cosas que se las sabía jugar Sí. también, porque cuando uno recuerda, por ejemplo, el momento con el bastón y todo, el hombre El flaco desgarbado, ¿no? el tipo hacía de eso un elemento de encanto. En definitiva, digo, yo creo que fue un gran presidente, un presidente que cambió la escala de la sociedad argentina, y al momento de su muerte pasó una cosa en el funeral, en este momento, porque ahora están por cumplirse los años, que también fue inesperada, pero también fue reveladora, que tuvo ese pueblo que tal vez no lo conocía cuando lo votó, y que lo votó, insisto, como un recurso para hacer un tapón a Menem, lo honró y casi anticipó en algún sentido la perspectiva de la victoria de Cristina Kirchner con el 54% de los votos en el año 2011. Y por otro lado lo reconocieron todos sus pares. Todos sabemos lo que es el reconocimiento de los pares en cualquier profesión, que a vos te reconozcan los periodistas, que a los jugadores de fútbol reconozcan jugadores de fútbol. Los políticos de primer nivel de la región lo reconocieron. Para las personas, yo pertenezco a su generación, esto es evidente, por él le llevaba algún añito, pero pertenecíamos a la misma generación, a la misma cultura política, a los sectores de clase media que nos sumamos al peronismo por izquierda en los años 60 o 70. Para todos nosotros, aparte, resucitó la posibilidad de creer en la política. Abrió puertas que todos creíamos que habían terminado. Los que tenían mi edad pensábamos, la política nunca va a dar lo que nosotros soñamos. Y Kirchner lo logró. Muy bien, ¿eh? Y el mérito además de haber convocado a los jóvenes a la política. Vamos a una pequeña pausa, muy lindo, ¿eh? El recuerdo de Néstor Kirchner.